Buenas tardes con todos. Hoy vamos a comentar sobre la importancia del principio de formación. Primero, una reflexión, ¿no? Hoy es muy importante recordar este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y revisando el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo, después de describir todo el impacto del cambio climático, ¿no? que se está dando en la salud de los trabajadores, uno de los elementos que recomendaba se tenía que afianzar en todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder enfrentar estos efectos nocivos era lo relacionado a la sensibilización y a la capacitación de los trabajadores. Por eso, hoy es necesario comentar no solo la regulación establecida en la Ley 29783 y su reglamento, sino también comentar con ustedes algunos criterios de fiscalización que viene estableciendo la autoridad, en este caso SUNAFIL, al respecto. Por lo tanto, el temario que he decidido compartir con ustedes hoy es el siguiente: principio de información y de formación, porque en nuestra ley 29783 se establece en un solo apartado, luego el deber de información y características, la oportunidad de impartir dicha capacitación y los sujetos que se encargan de realizar esas capacitaciones. En el título preliminar de la ley 29783, ustedes van a encontrar el principio de información y formación o el principio de información y capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, en este título preliminar se establece que tanto los trabajadores como sus representantes sindicales deben recibir del empleador dos situaciones. El primer deber es el deber de información, la cual debe ser oportuna y adecuada, y también la capacitación con este enfoque preventivo en la tarea que desarrollará el trabajador. Y señala también esta regulación en la ley 29783 que debe darse un énfasis especial en lo que es riesgoso para la salud de los trabajadores y para su familia. Entonces, la ley 29783 da una clara diferencia, ¿no? Establece una clara diferencia entre lo que es la información y la formación. Hoy nos enfocaremos en uno de estos dos, que es el deber de formación. No sin antes comentarle, ¿no?, que el deber de información también es un deber que se viene fiscalizando. Así que cuando la autoridad desarrolla la obligación de información que se debe cumplir respecto a los trabajadores, también hace referencia a qué es la capacitación o qué es el deber de formación. Entonces, el artículo 24 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece como una de las obligaciones que debe cumplir todo empleador, ¿sí?, que se debe brindar, que los trabajadores deben recibir formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero aquí hay una importante precisión que luego vamos a desarrollar cuando conversemos sobre las características del deber de formación. Y señala que debe ser esta pertinente para que el trabajador pueda realizar sus labores, sus funciones propias de su puesto de trabajo. Y además, el artículo 52 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo va a describir con más detalle este requisito. Entonces, primera premisa: todo empleador debe cumplir con capacitar a sus trabajadores, debe cumplir con este principio, con este deber de formación, es decir, con la transmisión de conocimientos. Pero, ¿qué características debe considerar el empleador y por lo tanto deberá cumplir para no tener ninguna contingencia, ya sea ante una responsabilidad administrativa, una fiscalización por parte de SUNAFIL o un elemento que se tendrá que evaluar en un proceso de indemnización por daños y perjuicios, si el trabajador decide acudir a la vía judicial o incluso frente a una denuncia ante un juez penal por el atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. He querido resumir todas las características que debe cumplir este deber de formación
o estas capacitaciones en estos 12 elementos. Primero, desarrollaremos por qué se señala que la capacitación debe ser técnica y teórica, personalizada, puede ser presencial o virtual, debe centrarse en el puesto de trabajo o función, suficiente y adecuada, prevención de riesgos laborales, debe estar a cargo del empleador, realizarse dentro de la jornada de trabajo, debe tener una duración determinada, además, por qué es especializada y finalmente, por qué es necesario hablar de un programa de capacitación y de un registro de capacitación. Entonces, vamos a desarrollar cada una de estas 12 características y empezaremos por la primera, y para esto tenemos que revisar el glosario de términos de reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo define lo que es capacitación, que es justamente, ¿no?, esta transmisión de conocimientos, precisa que esta transmisión no solo es de conocimientos teóricos, sino que también es de conocimientos prácticos. Por lo tanto, no basta una formación basada en aspectos teóricos. Es necesario que se compruebe la aplicabilidad de dichos conocimientos transmitidos. En este escenario, pues queda claro que estas modalidades que se vienen implementando en las empresas, en las cuales se le envía un enlace al trabajador y se le indica, usted debe cumplir con esta capacitación antes de fin de mes, es decir, antes del martes, pues no cumple con este requisito. Pero, ¿por qué no cumple si después yo le envío un enlace para que el trabajador realice un examen? Bueno, aquí tendremos conocimientos teóricos que se darán y el trabajador podrá revisarlos en el video. Se va a validar esos conocimientos teóricos, pero falta el cumplimiento de la comprobación de dichos conocimientos. Es decir, faltaría la parte práctica. Entonces, es importante poder reconocer esta definición como un requisito con estos dos matices, conocimientos teóricos y además conocimientos prácticos. Esa es la primera característica que debe cumplir una capacitación. Por eso es recomendable que, aunque sea una capacitación virtual, también se establezca algún mecanismo para poder afianzar los conocimientos prácticos o comprobar la aplicabilidad de los mismos. Personalizada no significa que sea una capacitación por cada uno de los trabajadores o una capacitación individualizada. No, aquí lo que tenemos que revisar es el artículo 27, que establece que el empresario debe establecer, valga la redundancia, requisitos de competencia exigidos para cada puesto de trabajo. ¿Sí? Y obviamente cada puesto de trabajo tendrá estos requisitos de competencia distintos, así como los riesgos propios del puesto de trabajo serán distintos. También cuando hablamos de requisitos de competencia para cada puesto de trabajo es importante que se tenga esta diferenciación. Considerando esta circunstancia, pues, si bien es cierto, la norma no exige una capacitación individualizada por cada trabajador, el empleador, al momento de elaborar el programa de capacitación, sí debe establecer los requisitos de competencia dependiendo o detallando estos por cada puesto de trabajo. Entonces, es importante poder cumplir con este requisito establecido en la Ley 29783. Tercera característica, presencial o virtual. Esta obligación ha tenido diversos cambios normativos, ¿no? En la primera oportunidad, cuando se publica la 29783, pues quedaba claro la presencialidad como única opción. Luego, por tiempos de pandemia, allá en el 2020, se publicó flexibilización sobre esta modalidad y se indicaba la oportunidad también de que las mismas sean realizadas de manera virtual. Y lo que parecía ser algo provisional, que solo sería durante el estado de emergencia sanitaria, debido al cambio normativo, se estableció que ya era una modalidad válida. Entonces, se integra
en uno de los cambios normativos, el artículo 27A, ¿correcto? Donde se señala que efectivamente es válida tanto la modalidad presencial o virtual, siempre y cuando la modalidad virtual cumpla con las características exigidas por la normativa. Y aquí he querido compartir el extracto de un expediente, ¿no? Un comentario de este expediente de la Intendencia de Moquegua. Una empresa que es fiscalizada sobre este tema es sancionada porque, si bien es cierto, determina la autoridad y recuerda que la modalidad virtual es válida, en esta capacitación que había realizado la empresa no se había asegurado una transmisión de conocimientos, por lo que la utilización de mensajería instantánea del WhatsApp podía ser considerada solo como una medida de sensibilización. Es decir, podríamos conversar que se estaba cumpliendo el deber de información, porque se le estaba haciendo llegar al trabajador información relevante, importante sobre seguridad y salud en el trabajo, pero no existía esa transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, ¿sí? Entonces, se consideró que esta información que se enviaba por WhatsApp no cumplía con los requisitos y, por lo tanto, si bien es cierto, la modalidad virtual era válida, en esta modalidad que venía utilizando la empresa, el WhatsApp, para poder realizar estas campañas de sensibilización, pues no cumplían con los requisitos para ser considerada una capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, en esta resolución, la autoridad aprovechó para recordar, ¿no?, que, entre otros requisitos, la capacitación de seguridad y salud en el trabajo debía ser realizada por profesionales competentes con práctica en la materia. Y que también esta capacitación era un derecho de todos los trabajadores, que todos los trabajadores tienen derecho a ser capacitados sobre los riesgos a los que están expuestos en sus puestos de trabajo. Entonces, recordemos, la modalidad es válida, la virtual, así como la presencial, pero la virtual igual debe cumplir los requisitos y las características que hoy estamos comentando en materia de capacitación. Siguiente característica, centrarse en el puesto de trabajo o función. La normativa establece esta obligación tanto en la ley como en el reglamento. Por su lado, en la ley, el artículo 52 establece que el empleador o el empresario debe transmitir la información, ¿correcto?, y los conocimientos necesarios, y aquí hay una precisión importante, en relación a los riesgos en el centro de trabajo, en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención frente a tales riesgos. Entonces, se trata de una capacitación que debe enfocarse, ¿correcto?, a los riesgos del centro de trabajo, del puesto y de la función específica. Es así que en varias resoluciones en las cuales UNAFIL ha sancionado, encontramos que el empleador pretende que capacitaciones tituladas como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una excelente capacitación, es una excelente campaña de sensibilización, sin embargo, no está relacionada a los riesgos propios del puesto de trabajo, o Día de la Salud Mental, o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, o elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sistemas integrados de gestión, pues no cumplen con esta característica. Estas capacitaciones que he mencionado, en efecto, va a permitirle al empleador acreditar que está cumpliendo con el deber de información y que viene realizando campañas de sensibilización o dando información de conocimientos básicos en SST, lo que sí no va a ser contabilizada dentro de las 4 obligatorias anuales. Estas 4 capacitaciones obligatorias anuales pues deben centrarse en los riesgos propios del puesto de trabajo o de la función. Es importante entonces tener cuidado al momento de establecer el tema de la capacitación, el cual debe reflejar que se enfoca en los riesgos del puesto de trabajo. Por ejemplo, recomendaciones para prevenir el túnel carpiano o riesgos como prevenir o cómo reducir el impacto de postura prolongada o manipulación correcta de cargas o uso adecuado de la computadora, de la laptop, de la PC, pues dejan ver que sí son capacitaciones relacionadas a los riesgos propios del puesto de trabajo o de las funciones.
Es importante entonces no solo establecer un tema adecuado, sino que la información que se comparta con los trabajadores, que se transmita en esta jornada de capacitación, pues debe ser de acuerdo al tema. Adicional, el artículo 27 del reglamento menciona que la formación debe estar centrada, y aquí hay una mayor precisión que en la ley, en el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función de cada trabajador. Pero el trabajador solo una vez utiliza el vehículo de la empresa para acudir a la sucursal y realizar la supervisión de los trabajadores. Tendremos que adicionar a ese hiper C, a esa matriz hiper C, los riesgos relacionados a la conducción de un vehículo, pues si forma parte de las funciones de cada trabajador, aunque no sea una actividad rutinaria, recordemos los requisitos del artículo 7.7 respecto al hiper C, tenemos que también considerar en los cambios en las funciones que se desempeñen, en los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. Aquí encaja perfectamente todos los conocimientos que se deben transmitir a los trabajadores en este tema de este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Recordemos que este impacto del cambio climático justamente implica esta evolución que se viene presentando en ese nivel y en la actualización periódica de los conocimientos. Entonces, es necesario que las capacitaciones o la formación se centre en estos considerandos. Aquí, un paréntesis, recordemos que si bien es cierto la modalidad válida que comentábamos es la presencial y la virtual, existen excepciones que se establecen en la normativa y la capacitación inicial, que se denomina inducción, necesariamente, obligatoriamente debe realizarse de manera presencial, así como aquella que se realiza por los cambios en el puesto de trabajo, en las funciones que va a desempeñar el trabajador, en los cambios de tecnología. Entonces, es importante también reconocer estas características sobre la modalidad para estos casos. Aquí un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el expediente 338-2021 de la Intendencia de Callao. Y aquí esta Intendencia nos recuerda que las capacitaciones deben realizarse sobre los riesgos de los puestos de trabajo y claro, donde se han identificado los peligros y evaluado los riesgos, así como determinado las medidas de control, pues en la herramienta IPERC, ¿no? Entonces, la matriz de IPERC tiene un papel importante, fundamental en gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Asegura estos entornos de trabajo seguros y saludables. Esta herramienta de gestión, pues, debe utilizarse para realizar, por ejemplo, el programa de capacitaciones. Capacitaciones que se van a centrar en cumplir estas 4 capacitaciones obligatorias del año. Y para cumplir que estas 4 capacitaciones, ¿qué debe hacer el empleador? Pues debe enfocarlas a los riesgos propios del puesto de trabajo. Entonces, aquí tenemos esta resolución como un ejemplo. Otra característica, debe ser suficiente y adecuada. Y sobre esta característica de suficiente y adecuada, pues hay diferentes expedientes. Yo he querido solo escoger algunos de distintas intendencias, considerando pues que no solo Lima tiene el criterio, sino son varias las intendencias que manejan este criterio. Y aquí tenemos, por ejemplo, este expediente de la libertad. Y aquí señala que no puede considerarse una capacitación suficiente y adecuada al siguiente contexto. Una empresa decidió realizar una capacitación de 8 horas y en ella exponer 19 temas de distinto índole. Entonces queda claro que 8 horas para 19 temas no puede considerarse suficiente y adecuada. No cumple con los principios de razonable y proporcional. ¿Por qué? Porque dedicar cierta cantidad de horas en un mismo día
no garantiza que se realicen capacitaciones eficaces. Estas van a ser ineficaces porque no van a responder al nivel de complejidad del riesgo laboral, ¿no? Ni a los riesgos propios del puesto y a las funciones que realiza el trabajador. Entonces, la norma señala que debe ser la capacitación suficiente y adecuada. Un ejemplo que se ha establecido a nivel administrativo, ¿no? Que no se considera una capacitación eficiente, ¿no? Por lo tanto, adecuada, tampoco adecuada, pues es esta, ¿no? Pretender que en 8 horas se busque cumplir con 19 temas de distinta índole. Aquí tenemos otro ejemplo de la Intendencia ya de Lima. ¿Qué es lo que establece esta resolución? Dice, en aplicación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no resulta ni razonable ni proporcional dedicar 3 horas de un mismo día para cumplir con las 4 capacitaciones obligatorias al año. Es decir, desarrollar 4 materias en un mismo día no puede asemejarse a brindar la capacitación de acuerdo a ley. Para que las capacitaciones sean eficaces, deben responder al nivel de complicación del riesgo laboral y de las funciones propias del puesto de trabajo y predecir lo que pueda ser potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores. Y aquí es algo importante, ¿no? Porque a mí siempre una de las consultas que siempre me alcanzan, ya sean profesionales en SCT, así como trabajadores en general, ¿y cuánto debe durar una capacitación? La norma establece cuánto es el tiempo de duración mínima o cuándo debo realizarlos en el primer trimestre una, en el segundo trimestre otra. La norma señala algo. Pues sí, es cierto. La ley no señala en qué fechas deben efectuarse las capacitaciones. Por lo tanto, se debe aplicar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y no es razonable esta jornada de 3 horas para pretender las 4 capacitaciones, considerando que la finalidad de toda capacitación es esta transmisión de conocimiento que comentábamos, teóricos y prácticos. Entonces, en ese escenario, pues no es ni razonable ni proporcional pretender que 3 horas se cumplan las 4 capacitaciones. Más aún, si lo que pasaba en este caso es que la empresa llegaba ya a fin de año y no había cumplido con ninguna capacitación. Entonces, pretendía en esta jornada cumplir con todas las capacitaciones y cerrar el año cumpliendo supuestamente con las 4 capacitaciones. Entonces, la autoridad que le indica, sí, está bien, yo no te he indicado, te he establecido, la ley no establece la oportunidad ni el tiempo de duración, pero este escenario que tú has implementado pues no cumple con ser razonable ni proporcional y no cumple con la definición, con el propósito de una capacitación. ¿Por qué tenemos que capacitar y sensibilizar a nuestros trabajadores? ¿Por qué es necesario formarlos en materia de seguridad y salud en el trabajo? Pues es necesario porque ellos deben contar con los conocimientos para entender los riesgos a los que están expuestos y entender por qué deben cumplir con las medidas de control implementadas por las empresas, ¿no? Por el empleador. Entonces, suficiente y adecuada es una de las características que más se fiscaliza. Y cuando hablamos de suficiente y adecuada, pues también encontramos esta resolución de Cusco, en la cual se considera que colocar como responsable de las capacitaciones a un bachiller, ¿sí? Que todavía no tiene la profesión como tal, pues se entiende que este profesional todavía no cuenta con la competencia adecuada para realizar las capacitaciones. Y bueno, aquí en esta resolución se menciona el artículo 29 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. Otra característica debe estar relacionada a la prevención de riesgos laborales. ¿Sí? Toda capacitación es una medida de prevención ante riesgos laborales. Porque si yo capacito y entreno anticipadamente y debidamente a mis trabajadores, voy a permitirles que ellos, frente a los riesgos, puedan trabajar de manera segura.
Frente a este no cumplimiento, encontramos esta resolución de la libertad, donde la autoridad recuerda lo siguiente. Dice, la presente característica, ¿no?, sobre prevención de riesgos laborales también se circunscribe, a que la prestación del trabajador sea segura y que dure durante la relación laboral. Y por lo tanto, que la realización de las funciones, el ejercicio de sus funciones por parte del trabajador, ¿sí?, no le genere riesgos a su salud, conociéndose la salud como una integridad física, psíquica y mental. En resumen, indica la autoridad en esta resolución, la capacitación debe lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones inseguras. Entonces, recordemos el carácter preventivo de los riesgos laborales. Creo que esta es una característica que todos conocemos, todos los que estamos aquí presentes debemos tener claro, pues que las capacitaciones no pueden implicar un costo alguno a los trabajadores, ¿correcto? El empleador es el que asume el costo íntegro de las capacitaciones. Dentro de la jornada de trabajo, bueno, la transmisión de estos conocimientos, de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe realizarse dentro de las horas de trabajo. Y si no fuera el caso y se realiza fuera de las horas de trabajo, pues es necesario la compensación correspondiente. No necesariamente el pago por horas extras, pero quizá una compensación por ese tiempo que el trabajador utilice para recibir la capacitación. Les comentaba cuando hablábamos de suficiente y adecuada también una característica, que es la duración de las capacitaciones. Y sobre este punto específicamente encontramos, por ejemplo, esta resolución de Lambayeque, en la cual pues la autoridad indica, sí, está bien, la norma no señala una duración, pero 30 minutos no es un tiempo razonable, un tiempo razonable para que se logre esta transmisión de conocimientos. Por lo tanto, una capacitación de esta duración no puede considerarse como apropiada, y tampoco va a asegurar un desempeño seguro por parte de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta primera evidencia y sobre esto tenemos otra aclaración, ¿no? Que yo sé que quizá también ustedes esto lo tienen clarísimo, pero quería compartirles que ya la autoridad ha desarrollado este argumento. En esta resolución de Lima, le recuerda a la empresa que la charla de 5 minutos son charlas diarias ejecutadas generalmente antes de la jornada de trabajo. ¿Y qué es lo que se busca en esta charla de 5 minutos? Comunicar y concientizar a los colaboradores, a los trabajadores, indicándoles, ¿no?, cómo realizar su trabajo o recordándoles que deben realizarlo de manera segura. Pero no se puede considerar una capacitación, ¿no? El tiempo es demasiado corto para pretender asegurar a la autoridad, ¿no?, que en estos 5 minutos se ha logrado transmitir los conocimientos teóricos y prácticos. ¿De acuerdo? Entonces, son charlas que buscan concientizar a los colaboradores de cumplir con las recomendaciones que ya en otras capacitaciones se les ha tenido que detallar. Muy bien, otra característica, ya estamos culminando, es el tema de especializadas. Respecto a las capacitaciones especializadas, encontramos aquellas que se regulan a favor de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? De acuerdo a la normativa, se exigen capacitaciones especializadas para que los miembros del comité o el supervisor, adicionales a estas 4 obligatorias, puedan llevar a cabo sus funciones. Y deben ser especializadas enfocadas en el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, capacitaciones como masoterapia, diabetes, yoga, no pueden calificarse como capacitaciones especializadas. Así lo estableció la autoridad en esa resolución, en ese expediente que les estoy compartiendo de ahí. ¿De acuerdo? Entonces deben ser especializadas para que el comité, los miembros del comité cumplan sus funciones. Luego, la importancia del programa de capacitación lo encontramos en este expediente del Cusco también,
en el cual la autoridad les recuerda que el programa de capacitación debe cumplirse. Existen distintos programas, ¿correcto? Uno de ellos es el programa de capacitación, donde se establecen los temas que se van a realizar durante el año y también quién será responsable y a quién irá dirigido, ¿correcto? Entonces, ese cronograma de capacitaciones debe cumplirse. En este expediente, por ejemplo, el empleador no cumplió y dice, correspondía otorgar capacitaciones a todos los trabajadores en temas de ergonomía y manipulación de cargas y per se, prevención frente al COVID y RICS, según su cronograma. Sin embargo, se verificó que no se cumplió con brindar dichas capacitaciones según las fechas del programa anual de capacitación, detallados en los cuadros 2 proporcionados por el empleador. Entonces, es importante cumplir los programas, las fechas establecidas en los programas de capacitación. Y respecto a la última característica, es importante evidenciar que se brindan estas capacitaciones. ¿Cuál es el medio probatorio idóneo que permite acreditar que el empleador cumplió con el principio de formación, es decir, brindar las capacitaciones a sus trabajadores? Pues el registro que se denomina registro de inducción, ¿sí? Capacitación, entrenamiento y simulacro, que además debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Cuando no se cumplen con estos requisitos mínimos, la autoridad también sanciona, ¿no? Si bien es cierto, es una infracción relacionada al registro, recordemos, ¿no?, que en algunos casos, cuando la causa del accidente de trabajo está relacionada con la formación, puede ser calificado incluso como una infracción muy grave. Muy bien. Sobre el tema de en qué momento debo impartirla, pues vamos a recordar el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece que debe realizarse al inicio del vínculo laboral. Esta es la que se denomina la inducción, y como les he comentado, esta inducción debe realizarse de manera presencial. Durante el vínculo laboral se desarrollan estas 4 capacitaciones obligatorias, y otra que también es obligatorio que se realice de manera presencial es cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o incluso en la tecnología. Entonces, estos son los momentos en los que se deben realizar las capacitaciones a favor de los trabajadores. En 2 de ellos, la presencialidad es obligatoria. ¿Sí? En las demás, en las 4 capacitaciones obligatorias anuales, pues la modalidad que se aceptan son ambas, tanto presencial como virtual. Y ya para culminar, los sujetos encargados. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo estas inspecciones? Según la normativa, el artículo 26 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 28 del reglamento, las personas o los sujetos encargados de las capacitaciones serán el propio empleador, quien asume el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para este supuesto también debemos recordar que el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo permite que el empleador organice un servicio de seguridad y salud del trabajo propio o común a varios empleadores. Es decir, yo, empleador, decido implementar mi área de seguridad y salud en el trabajo, o el área SOMA o el área HSE, como se ha determinado, se denomina el área de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una primera opción, ¿no? Yo lidero, necesito personas especializadas a cargo de la seguridad y salud en el trabajo de todos y decido implementar un área. Pero puede ser también que el empleador no solo tenga la opción de implementarlo de manera individual, sino que coordine con otras empresas, con varios empleadores, ya sea cercanos, propios, ¿no?, vecinos, y entre ellos decidan implementar un área de seguridad de salud común a varios empleadores. Eso la norma lo permite, está regulado en el artículo 36 de la ley. Y quizá decidan no contratar para formar parte de su área, sino mediante servicios de terceros,
contrata una consultora, a una empresa especializada que le implemente todo el sistema de gestión y además se encargue de su implementación, además de su implementación, de su mantenimiento. Y por último, también puede la capacitación realizarla la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Una práctica que se ha dado mucho en los últimos años, sobre todo antes de este día, ¿no? La autoridad ha enviado correos indicando capacitaciones a empresas del mismo rubro, del mismo sector, para poder brindar capacitaciones, claro está, generales, ¿sí? Estas son generales. Algunas veces sí se enfocan en los riesgos propios a los distintos sectores, a las distintas actividades económicas. Entonces, aquí tenemos los tres supuestos de los sujetos encargados de las capacitaciones. El empleador, a través de su área propia de seguridad o el área común que ha decidido implementar con varias empresas, decide contratar a terceros para que realicen las capacitaciones. En este caso, yo sí recomiendo que los terceros y el empleador tengan una comunicación fluida en la cual pues la persona que llega a realizar las capacitaciones o que es contratada para realizar las capacitaciones pues mencione las normas que ya se han implementado, los controles que se han implementado en el IPARC y el RICS, y no sea información distante y menos opuesta. Y finalmente, pues también la autoridad a través de sus campañas de capacitación que viene implementando. Muy bien, esa era la información que yo les quería compartir ahora y quería finalmente reflexionar sobre la importancia de poder llevar a cabo a favor de nuestros trabajadores capacitaciones con todas estas características que, si bien es cierto, están reguladas en la normativa y pueden implicar una falta administrativa, por lo tanto una multa, una infracción y por lo tanto una multa, que ese no sea la razón de cumplir con los requisitos, sino porque a través de las capacitaciones, de este cumplimiento del deber de formación, se logra que los trabajadores integren la seguridad y salud en el trabajo como un valor. Si logramos sensibilizar, transmitir los conocimientos adecuados a los trabajadores, les aseguro que podremos acercarnos más a una cultura de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mireya, por acompañarnos esta tarde, noche ya, en este seminario internacional virtual por el Día del Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, bueno, hacerle extensiva el saludo desde la ciudad de Huaraz, agradecerle por su ponencia y a continuación unas breves preguntas, a ver, por favor, si nos podría absolver. Tenemos una pregunta, bueno, eh, nos menciona el uso de aplicativos con contenido de seguridad y salud en el trabajo y emisión de los certificados para capacitar a los trabajadores, ¿es válido? Las TIC, cualquier tecnología de la información y comunicación es válido en tanto logremos acreditar estas características, ¿no? Si solo se trata de un video donde no hay interacción, donde no se ha podido desarrollar esa transmisión teórico-práctica, pues sí tendríamos inconvenientes y estaríamos incumpliendo las características o los requisitos obligatorios. Pero si cumple con los requisitos de ser adecuada a los riesgos propios del puesto de trabajo, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, algunos aplicativos que tienen todo la vanguardia o toda la modernidad de las TIC, pero que solo va hacia un video muy general sobre sistema de gestión o trinorma. Entonces no estamos cumpliendo con que sea suficiente y adecuada y relacionada a la prevención de riesgo laboral. Entonces va a depender mucho del material que tenga ese aplicativo. Doctora, una última pregunta, por favor. ¿Cuál es su opinión sobre que un instructor de profesión ingeniero brinde capacitaciones en primeros auxilios y RCP? Si el ingeniero cuenta con formación, cursos, quizá algún diplomado, alguna maestría, alguna certificación, pues no tendría ningún inconveniente, porque la competencia está relacionada justo con los conocimientos y habilidades que tenga el profesional, ¿no? Entonces, no necesariamente un médico o un enfermero. Ellos, por la naturaleza de su perfil, serían los adecuados, los idóneos, pero si el otro profesional de salud cuenta con este
programa de especialización, diplomado, certificación, un perfil con este tema de primeros auxilios y RPC, no habría ningún inconveniente.